Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a mi canal En las manos del Creador. El día de hoy vamos a compartir un pasaje acerca de cómo podemos aumentar nuestra fe o cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Y este pasaje base es Romanos capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este texto ya lo hemos compartido un poquito o lo hemos mencionado en otros devocionales anteriores, pero el día de hoy vamos a tomarlo como base para el tema de este devocional, que es cómo poder hacer crecer nuestra fe. Aquí este versículo de la palabra nos dice que a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, nosotros vamos a poder crecer en nuestra fe. Así que el día de hoy tengo 3 consejos para ti basados con textos bíblicos de cómo tú puedes llevar tu tiempo devocional o tu estudio de la palabra para que tu fe crezca. Y el primer consejo lo encontramos en el Salmo capítulo 1, que es un salmo hermoso, que si no lo has leído, no has tenido la oportunidad de estudiarlo, de leerlo, te lo recomiendo. Pero hoy vamos a meditar solamente en 2 versos que dice Salmo 1, verso 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Consejo número 1. Medita la palabra de Dios. Para que tu fe pueda crecer, para que tú estés fortalecido espiritualmente, tienes que meditar la palabra de Dios. Es necesario. ¿Y a qué se refiere con meditar la palabra de Dios? Bueno, primero aquí nos está diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿sí? Meditar según el pensamiento mundano o normal, es un ejercicio mental. Pero meditar para la cultura judía, para los hebreos, va más allá. Y te voy a leer un comentario de la Biblia Plenitud que dice: en el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo a cualquier distracción externa, ¿sí? Para los hebreos o para los judíos, el meditar es más allá que un ejercicio mental o que estar así callado o en silencio. El meditar es estar, según lo que aquí nos dice, es tomas el texto, tomas la palabra, la lees y empiezas a repasarla, a repetirla. Y de hecho esto para ellos es una forma también de orar, que si tú quieres una oración efectiva, una oración eficaz, ora la palabra de Dios y vas a ver cómo vas a tener respuesta, cómo tu oración va a ser efectiva, cómo vas a tener una oración poderosa cuando tú tomas la escritura y la oras, porque lo que estás diciendo, lo que estás declarando no es tu palabra ni tampoco es algo que sea mentira, sino es la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Así que el consejo del Salmo 1 es que nosotros estemos meditando la palabra, y para nosotros también, si para los judíos este ejercicio de meditar y el consejo de Dios es meditemos la palabra, y para ellos es meditarla, pero de esta manera, de tomar la palabra de Dios, leerla y empezar a declararla, empezar a murmurarla, estarla repasando, estarla repitiendo. Eso nos ayuda a entender, y eso nos ayuda también, nos lleva a creer. Y claro que esto no es un ejercicio que lo vamos a hacer a nuestras propias fuerzas, porque nosotros no podemos entender nada sin la ayuda del Espíritu Santo.
Claro que desde que tú abres la escritura y dices, Señor, aquí estoy, yo te pido que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe, me dé entendimiento, pues tú vas a poder tener revelación y entendimiento de las cosas secretas o de lo profundo de Dios. Así que yo te animo, paso número 1, para que tú puedas crecer en tu fe, medita la palabra de Dios. Y el consejo aquí no es chiquito, no es pequeño, el consejo de este salmo es de día y de noche. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, es necesario que nosotros estemos meditando, repitiendo la palabra, pensando la palabra de Dios, de día y de noche. Y luego dice, no acaba aquí, dice que esa persona que se deleita en la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios, que está repitiéndola, que está constantemente meditando en ella, murmurándola, que se concentra y pone atención en lo que Dios está hablando a su vida, será como un árbol plantado, dice el verso 3, junto a corrientes de agua. Así como es un árbol que está junto a un río, pues tú lo vas a ver verde, frondoso. Dice aquí que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? ¿Tú quieres prosperar? Medita la palabra de Dios, escudriña, estudia, profundiza en la palabra de Dios, en tu tiempo devocional, en tu tiempo con Dios. ¿Sí? Consejo número 1, medita, repite la palabra, tenla presente y hazlo constantemente, de día y de noche, ¿sí? Número 2, consejo número 2 lo encontramos en Josué capítulo 1 verso 8, que se parece, lo vas a encontrar muy parecido al Salmo 1, pero le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y parece que es lo mismo, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, el resultado es el mismo que nos decía el Salmo capítulo 1, ¿sí? Que ese árbol que va a estar como junto a corrientes de agua y todo le saldrá bien. Y aquí también dice lo mismo, ¿sí? Si estamos meditando la palabra de Dios, si constantemente la estamos estudiando y la aplicamos, porque aquí dice para que hagas conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito, entonces vas a prosperar y todo te va a salir bien. Pero aquí el consejo que te quiero dar es que nunca se aparte de tu boca. Y tú puedes decir, ¿cómo que nunca se va a apartar de mi boca? Bueno, ya tuve mi tiempo de oración, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, a la hora que tú quieras tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para fortalecer tu fe, a la hora que tú puedas, que tú quieras, hazlo, ¿sí? Hazlo, lo importante es que lo hagas, pero cuando tú estudies una palabra, ¿de qué manera puede permanecer esa palabra en tu boca? Bueno, este consejo es práctico. Cuando tú y yo compartimos una palabra que ya leímos en la Biblia y la compartimos con alguien más, no sé, con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el vecino, con la persona que está en tu trabajo, con quien tú gustes compartir la palabra de Dios. Oye, fíjate que hoy en la mañana estuve estudiando y mira lo que Dios habló a mi vida, trajo esta paz y es esta palabra, y tú empiezas a compartir. Entonces es una manera que la palabra de Dios permanezca en tu boca, ¿sí? Y no sabes la bendición que encontramos cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a otra persona. Aun cuando se la compartimos a nuestros hijos que son pequeños, Dios nos da más revelación, porque no estás hablando cualquier palabra, porque no estás hablando tus pensamientos, porque estás hablando la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra que trae esperanza. Tú estás hablando verdad, tú estás hablando palabra de poder, tú estás bendiciendo, trayendo vida al alma sedienta de otra persona. Y en ese momento el Espíritu Santo está contigo y
va a fluir su revelación, porque es otra forma en que Dios también se revela a nosotros a través de su palabra. Si tú ya habías entendido un poquito de lo que ese pasaje Dios te dio a través de ese pasaje en la mañana, pues cuando tú la compartas con otra persona, quien quiera que sea esa persona, Dios te va a revelar aún todavía más de esa porción de la escritura. Lo tienes que hacer, es algo que no solamente te puedes quedar con que yo te lo diga, con que yo te lo cuente, sino lo tienes que vivir. Cuando tú compartes la palabra de Dios, Dios te bendice y te revela todavía aún más de su palabra. Y tu fe, como resultado, como consecuencia, va a ser fortalecida. Amén. Entonces, consejo número 2, para que no se aparte la palabra de Dios de tu boca, pues compártela. Compártela con un amigo, con un vecino, con quien te encuentres en ese día, y la puedes compartir con una, con dos, con tres, con cuatro, con 5 personas, con quien Dios te dé la oportunidad, porque vas a recibir más de Dios cuando tú compartes la palabra de Dios. Y claro, cuando la aplicamos, pues todo nos va a salir bien, como dice ahí el Salmo. Y consejo número 3, ya para terminar, este consejo nos los da nuestro Señor Jesús, y es una palabra que se la dio a personas que no creían en Él, y les dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñen las Escrituras, ¿sí? Porque a vosotros les parece que en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les dijo Jesús, ¿sí? Escudriñen las Escrituras. Consejo número 3, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es examinar con mucha atención, es averiguar cuidadosamente algo con el fin de comprenderlo, ¿sí? En otras palabras, escudriñar es estudiar, es profundizar, es averiguar, es investigar. Bueno, cuando vienes a la Biblia, nos pasa mucho y nos pasa a todos, nos encontramos muchas palabras que son desconocidas para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hoy tenemos el internet, hoy tenemos muchas maneras de poder nosotros informarnos, de poder investigar, de poder entender. Así que cuando tú quieras verdaderamente entender la Biblia, estudiar la Biblia, sentarte a hablar con Dios y que Él te hable, porque la Biblia es la palabra de Dios, y cuando tú la abres, Dios te habla. No es nada más que tú vienes y oras y hablas tú, sino que dejas que Dios te hable. Entonces, cuando tú profundizas, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te habla y tú descubres y Dios se revela a tu vida. ¿Y cómo puedes estudiar la palabra de Dios? Bueno, algo que a mí me ha funcionado, que te lo recomiendo de verdad, sea la primera vez que has abierto tu Biblia, o sea que nunca hayas abierto la Biblia, o sea que ya la conoces, es que estudies la palabra de Dios por libros, ¿sí? La Biblia tiene muchos libros pequeñitos, se compone de muchos libros pequeñitos, pero es palabra de Dios, tiene un solo autor que es Dios y tiene un solo mensaje, ¿sí? Que te va a llevar a la vida eterna. Entonces, yo te recomiendo que tomes un libro, que empieces un estudio de la Biblia. Y si tú dices, bueno, pues yo voy a empezar con el Evangelio de Mateo. Bueno, pues el día 1, capítulo 1, el día 2, capítulo 2, y así tú vas a poder tener más entendimiento, porque es verdad que la Biblia se escribió en una época, en una cultura, entonces tú vas a poder entender qué es lo que Dios quería hablar a esas personas. Y después de entender eso y cómo estaban viviendo en ese tiempo y el marco histórico y las cosas que estaban pasando y cómo era su cultura, esto es parte de escudriñar, y esto te va a dar luz, te va a dar revelación, te va a dar entendimiento. Cuando tú lo hagas así, también viene la siguiente parte, que es decirle a Dios, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, Señor? ¿Cómo puedo yo vivir con estas palabras que tú me estás diciendo? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? Entonces Dios te va a ir mostrando, te va a ir revelando y va a fortalecer de esa manera tu fe. De verdad, yo te animo a que lo hagas de esta manera. Ten un estudio de la palabra sistemático. Escoge un libro de la palabra,
Yo no te voy a decir cuál, tú puedes elegir el que tú quieras, escógelo, pero ve capítulo por capítulo, y si hay algo que no entiendes, parte de escudriñar también es preguntar. Pregunta, investiga, pero no te quedes con la duda, ¿sí? No te quedes como que, ay, ya no le entendí, ya mejor no. No, estudia la palabra, porque ahí hay vida, y hay vida para tu alma, ¿sí? Dios te bendiga, me da mucho gusto compartir contigo esto. Yo quiero que el Señor haga grandes maravillas en tu vida, así como lo ha hecho en la mía, y estoy muy agradecida con Él. Y pues el consejo, toma estos 3 consejos. Número 1, medita la palabra de Dios para que tu fe crezca. Repite la palabra de Dios. Número 2, comparte la palabra de Dios, que nunca se aparte de tu boca estas palabras, compártelo con otras personas. Y número 3, profundiza, estudia, escudriña, que nadie te engañe, que nadie te diga. La gente a veces no cree la palabra, pero dice, no, yo no creo esas tonterías, pero nunca se han dado la oportunidad de leer la palabra, así que no la conocen, no conocen al Dios que escribió este maravilloso libro. Yo te animo a que tú lo hagas, yo te animo a que fortalezcas tu vida espiritual, a que compartas la palabra con la gente que te rodea, y pues que pongas tu vida en las manos del Creador cada día. Que Dios te bendiga, comparte este devocional, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo devocional. Dios te bendiga. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallas.